Hola, gracias por estar aquí. Gracias por regalarme un poco de tu tiempo y tu atención. Quiero que este espacio sea como una conversación íntima, como si estuviéramos sentados en una sala tranquila, mirándonos a los ojos, sin prisa, sin máscaras. Hoy hablaremos de un tema que quizás incomode, pero que también puede abrirte la puerta a una vida más plena. 14 cosas feas que tú haces en la vejez. Todos notan, pero nadie te dice. ¿Por qué usar un título así de directo? Porque muchas veces en la vida, y especialmente cuando llegamos a cierta edad, nos rodeamos de silencios amables. Nadie se atreve a decirte esas cosas que resultan molestas, porque no quieren herir tus sentimientos, porque piensan que no vale la pena discutir, o porque creen que ya es tarde para cambiar. Pero déjame decirte algo, nunca es tarde para transformar lo que duele. Nunca es tarde para mejorar. La vejez no tiene por qué ser un periodo de resignación. Puede ser también un tiempo de crecimiento, de madurez consciente, de belleza interior. La primera de esas cosas feas que solemos hacer sin darnos cuenta es la queja constante, quizás no lo notes, pero cada vez que conviertes una conversación en una lista de lamentos, estás desgastando tu espíritu y el de quienes te escuchan. Claro, es verdad que el cuerpo cambia, que las fuerzas no son las mismas, que la sociedad a veces no trata bien a los mayores, que los hijos no siempre actúan como esperamos, pero si cada día empiezas con una queja, conviertes tu vida en una cadena de sombras, y lo que es peor, los demás lo sienten. Nadie quiere estar cerca de alguien que se queja de todo, porque la queja absorbe la energía, mata la esperanza y apaga la alegría de vivir. Quejarse además se convierte en hábito. Empieza como una pequeña válvula de escape, pero termina siendo un estilo de vida. Y lo feo no es solo el sonido de las palabras, sino lo que transmiten: impotencia, amargura, resentimiento. Tus nietos lo notan, tus hijos lo notan, tus amigos lo notan, aunque sonrían y guarden silencio. Por dentro piensan otra vez lo mismo. Y ese otra vez va creando distancia. La pregunta es, ¿qué alternativa tienes? No se trata de callar el dolor ni de fingir que todo está bien. Se trata de transformar la queja en reflexión y en propuesta. En lugar de repetir "me duele la rodilla", puedes decir "estoy buscando maneras de cuidar mis rodillas para estar mejor". En lugar de murmurar "nadie me visita", puedes expresar "me encantaría que organicemos un almuerzo juntos". Cambia el lamento vacío por una petición clara, por un gesto constructivo. Recuerda esto: la queja constante envejece más rápido que los años, mientras que la gratitud, el humor y la aceptación iluminan el rostro y hacen que la gente quiera estar cerca de ti. No porque ignores tus dolores, sino porque aprendes a mirarlos con otra perspectiva. La vejez tiene suficiente dignidad como para no reducirla a un rosario de quejas. Empieza hoy a revisar tus palabras. Observa, ¿cuántas veces en un día te quejas sin darte cuenta? Esa puede ser la primera semilla para dejar atrás esta cosa fea que apaga la vida y comenzar a caminar hacia una vejez más consciente, más ligera, más amable contigo y con los demás. La segunda cosa fea que muchas personas hacen en la vejez y que todos notan aunque nadie te lo diga en la cara es descuidar la higiene personal. Puede sonar duro, pero es una verdad que debemos mirar de frente, porque la forma en que cuidas tu cuerpo no es un detalle superficial. Es una carta de presentación, es un reflejo de tu dignidad, es un acto de amor propio. Cuando somos jóvenes, solemos preocuparnos por cómo nos vemos, por cómo olemos, por el peinado, la ropa limpia, el perfume, pero al llegar a cierta edad, algunos piensan que ya no vale la pena, que ¿para qué arreglarse si igual ya nadie me mira? O a mi edad, ¿qué importa? Y ahí comienza un error silencioso, porque sí importa. Importa para ti, porque tu cuerpo es tu casa, el lugar donde vivirás hasta el último día. Importa para los demás, porque el cuidado habla también de respeto hacia quienes comparten espacio contigo. No se trata de modas ni de vanidad, se trata de algo más profundo.
El descuido transmite abandono y el abandono hiere tanto como la queja. Un nieto que se acerca a abrazarte y percibe desaseo no se lo dirá, porque te respeta, pero en su corazón lo siente. Un hijo que te visita y ve que tu ropa está siempre arrugada o con manchas, callará, pero se preocupará. Y esos silencios terminan construyendo un muro invisible. La higiene personal no tiene edad. Nunca es tarde para levantarte cada mañana y decir, hoy me peino, hoy me baño, hoy me pongo una ropa limpia. Incluso el gesto de perfumarte un poco, de ponerte crema, de ordenar tu cabello, es una forma de recordarte. Todavía me respeto, todavía me importa mi vida. Y no es un acto egoísta. Cuando los demás te ven cuidado, perciben fuerza, perciben vitalidad, sienten que todavía luchas por ti mismo. Lo feo del descuido es que no solo afecta cómo te ven, sino cómo te ves tú. Porque cuando abandonas el aseo, te mandas a ti mismo el mensaje de que ya no vales la pena. Y ese pensamiento es un veneno lento. La mente empieza a creérselo. Soy un viejo acabado. Nadie me quiere, nadie me nota. Y lo cierto es que a veces no es que los demás te rechacen. Es que tu descuido construye una barrera que ellos no saben cómo derribar. Quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo con orgullo? No por tu juventud perdida, sino por tu dignidad presente. No necesitas parecer de 20, no necesitas vestirte como un adolescente. Solo necesitas ser limpio, ser cuidado, ser coherente con el amor que te tienes. Porque quien no se cuida da la impresión de que ya se rindió. Y rendirse antes de tiempo es traicionarse a sí mismo. Así que, querido amigo, querida amiga, si has descuidado tu aseo, hoy es un buen día para volver a empezar. No por vanidad, sino por amor propio. Porque oler bien, vestirse con dignidad y mantener el cuerpo aseado no es lujo, es respeto. Y la vejez merece respeto. Empezando por el respeto que tú mismo te das frente al espejo. La tercera cosa fea que muchos hacen en la vejez y que todos perciben, aunque callen por respeto, es vivir imponiendo el famoso en mis tiempos. Seguro lo has escuchado o quizá lo has dicho más de una vez. Es esa frase que suena como sentencia. En mis tiempos la gente respetaba más. En mis tiempos no se vestían así. En mis tiempos todo era mejor. Detrás de esas palabras se esconde una nostalgia legítima, claro, pero también una trampa. Porque cuando usas el pasado como regla para medir el presente, lo que los demás sienten es juicio, descalificación. Y a nadie le gusta sentirse menospreciado. Es cierto, cada generación vive de manera distinta. Tú creciste con un tipo de música, con una forma de hablar, con ciertos valores, y probablemente muchas de esas cosas sean valiosas y se estén perdiendo. Pero no puedes usar tu historia como un arma para humillar la de otros. Lo que para ti fue sagrado, para un joven de hoy puede ser simplemente desconocido. Y si cada vez que hablas lo haces para decir que antes todo era mejor, lo que transmites no es sabiduría, sino amargura. Imagina un nieto que comparte contigo la canción que le gusta y tú le respondes con desdén. Eso no es música. En mis tiempos sí había cantantes de verdad. ¿Qué crees que sentirá? No admiración, sino distancia. O un hijo que te habla de sus planes con entusiasmo y tú le dices, en mis tiempos a tu edad yo ya tenía todo resuelto. Ese comentario, aunque lo digas con orgullo, en el corazón del otro suena a reproche. La nostalgia, cuando se convierte en comparación constante, apaga los vínculos. No significa que tengas que negar lo bueno de tu época. Está bien contar anécdotas, recordar costumbres, compartir la música o los valores de antes. Lo feo no es el recuerdo, lo feo es la imposición. El error es creer que tu época fue la única válida, la única verdadera, y que lo demás carece de valor. Hay algo muy bello en la vejez, la posibilidad de ser puente entre generaciones. Pero no puedes ser puente si todo el tiempo desprecias lo nuevo. El joven no necesita que le digas que su tiempo no sirve. Necesita que lo escuches, que lo comprendas, que seas capaz de dialogar desde tu experiencia sin imponerla.
La frase "en mis tiempos", usada como arma divide, pero usada con ternura puede enriquecer. Si en lugar de imponer dijeras "en mis tiempos lo hacíamos de otra forma", ¿quieres que te cuente cómo era? Entonces abres la puerta a un diálogo. No estás juzgando, estás compartiendo. Y compartir genera unión, no rechazo. Lo que debes evitar es convertirte en ese anciano o anciana que vive atrapado en un museo de recuerdos, incapaz de disfrutar lo que ocurre ahora. Porque la vida, con todas sus diferencias, ocurre en el presente. Y el presente es el único tiempo que realmente tienes. Así que la próxima vez que sientas la tentación de decir "en mis tiempos", detente un segundo. Pregúntate, ¿voy a decir esto para imponer o para compartir? Si es para imponer, guarda silencio. Si es para compartir, hazlo con amor, con curiosidad, con humildad. Porque tu experiencia no debería ser un arma para humillar, sino un regalo para iluminar. Ese es el reto. No quedarte en el "todo pasado fue mejor", sino aprender a decir "este tiempo también tiene belleza y puedo aprender de él". Esa apertura no te quita sabiduría, al contrario, te engrandece. Porque la verdadera sabiduría de la vejez no está en repetir lo que ya viviste, sino en aprender a mirar con ojos nuevos lo que aún te queda por vivir. La cuarta cosa fea, quizá una de las más comunes en la vejez, es ser entrometido en la vida de los hijos o de los nietos. Y lo digo con respeto porque sé que la intención muchas veces no es mala, al contrario, suele nacer del amor, de la preocupación, del deseo de que la familia no cometa errores. Pero lo que empieza como amor se transforma en control. Y lo que debería unir termina dividiendo. Hay padres y madres mayores que sienten que por el simple hecho de haber vivido más, tienen derecho a opinar de todo, en todo momento, sin pedir permiso. Y no se trata de negar la experiencia. Claro que la vida te ha enseñado mucho, pero una cosa es ofrecer consejo cuando se pide, y otra muy distinta es imponer consejo cuando nadie lo solicitó. Cuando te metes en la vida íntima de tus hijos adultos, aunque lo hagas con la intención de ayudar, lo que ellos sienten es invasión. Imagina a tu hija contándote que está criando a su hijo de cierta manera, y tú inmediatamente corriges: "No, eso está mal, yo te crié así y tú saliste bien, deberías hacer lo mismo". ¿Cómo crees que suena en su corazón? Suena a crítica, a desvalorización. O piensa en ese hijo que llega cansado del trabajo y quiere desahogarse un poco, y tú lo interrumpes diciendo: "Lo que tienes que hacer es dejar ese empleo, yo en tu lugar ya habría renunciado". Aunque lo digas con buena intención, lo que él percibe es que no lo escuchas, que no respetas sus decisiones. Y poco a poco aprende a callar frente a ti, a no contarte nada, porque sabe que siempre terminará escuchando una corrección. El amor verdadero no necesita controlarlo todo. El amor verdadero confía. Ser entrometido, en el fondo, es un signo de miedo. Miedo a que tus hijos se equivoquen, miedo a que tus nietos sufran. Pero el error y el sufrimiento forman parte de la vida. Y si les robas ese aprendizaje, no los proteges, los debilitas. Recuerda esto: ser padre o madre de un adulto es aprender a soltar. Ya cumpliste tu tarea de guía cuando eran pequeños. Ahora, tu tarea es acompañar, no dirigir. Ya no eres el piloto, eres un pasajero que puede disfrutar del viaje, dar un consejo si lo piden, pero sin intentar arrebatar el volante. Lo feo de la intromisión es que lastima silenciosamente. Tus hijos no te lo dicen de frente por respeto, pero sienten que no los dejas respirar. Tus nietos no protestan, pero en el fondo piensan: "Mi abuela siempre se mete en todo, mejor no le cuento nada". Y así, sin quererlo, terminas alejándolos, justo lo contrario de lo que deseas. La clave está en preguntar antes de opinar: ¿quieres que te dé un consejo? Si la respuesta es sí, abre tu corazón y comparte lo aprendido. Si es no, guarda silencio y respeta, porque el respeto también es amor. Hay una frase que me gusta repetir: los consejos son como medicinas, funcionan solo cuando el paciente los acepta. Si obligas, no curas, intoxicas. La vejez no debería convertirse en un púlpito
desde donde señalas errores, sino en un refugio, donde tus hijos y nietos sepan que siempre serán escuchados, siempre serán comprendidos, siempre encontrarán cariño sin juicio. Porque el amor que no invade, el amor que respeta, es el amor que más se agradece. Quiero contarte la historia de Roberto, un hombre de 72 años que llegó a mi consulta con un peso enorme en el corazón. No venía por una enfermedad física, sino por algo más doloroso, el silencio de su propia familia. Con voz entrecortada me dijo: doctor, no entiendo qué hice mal. Mis hijos casi no me visitan, mis nietos ya no me llaman. Antes mi casa era un lugar lleno de risas y ahora parece un desierto. Mientras hablábamos, empecé a notar ciertos patrones en su manera de expresarse. En cada frase había una queja. Ya nadie respeta a los mayores. Esta juventud no sabe nada de la vida. Mi esposa no me entiende. También noté que relataba cómo en cada visita familiar él trataba de corregir a todos. Si el hijo hablaba de su trabajo, él respondía: en mis tiempos eso no se hacía así. Si la hija comentaba cómo educaba a sus pequeños, él replicaba: yo te crié mejor y no me salió mal. Y cuando algún nieto ponía música, él sentenciaba: eso es ruido. En mi época había verdaderos artistas. Roberto no se daba cuenta de que en su afán de compartir su experiencia había cruzado la línea hacia la intromisión y el juicio constante. Lo que para él era consejo, para su familia era crítica. Lo que para él era cariño, para ellos era control. Y aunque lo amaban, empezaron a evitarlo. No porque no quisieran verlo, sino porque estar con él significaba sentirse atacados todo el tiempo. Recuerdo que le dije algo sencillo: Roberto, no es que tu familia no te quiera, es que se están protegiendo de ti. Esa frase lo golpeó, pero también lo despertó. Entonces trabajamos en un ejercicio. Durante un mes, en lugar de criticar o corregir, debía limitarse a escuchar. Solo escuchar. Y si quería dar un consejo, debía preguntar primero: ¿quieres que te dé mi opinión? Al inicio le resultó difícil, porque sentía que callar era renunciar a su autoridad como padre. Pero con el tiempo entendió que la verdadera autoridad no se impone, se gana con respeto. Y poco a poco, algo maravilloso sucedió. Sus hijos empezaron a quedarse más tiempo en su casa, sus nietos volvían a mostrarle canciones, y él, en lugar de juzgarlas, decía: no es mi estilo, pero me gusta ver cómo lo disfrutas. Esa frase tan simple abrió puertas que habían estado cerradas por años. Lo más hermoso fue cuando, en una de las últimas sesiones, Roberto me confesó: doctor, descubrí que hablar menos me está acercando más a los míos. Ahora me cuentan cosas que antes ocultaban por miedo a mis críticas. No necesito tener la última palabra para sentirme importante. Esta historia nos enseña algo fundamental. Muchas veces creemos que el amor se demuestra opinando, corrigiendo, guiando a la fuerza. Pero la verdad es que el amor se demuestra también con silencio, con respeto, con la capacidad de acompañar sin invadir. La vejez puede ser un tiempo de paz y ternura, siempre que soltemos la necesidad de controlarlo todo. La quinta cosa fea que muchas personas hacen en la vejez, y que todos notan aunque nadie se atreve a decírtelo, es la negatividad permanente. Esa forma de mirar la vida donde siempre hay un pero, un miedo, una sospecha, una sombra que opaca cualquier rayo de luz. Lo curioso es que la negatividad no aparece de golpe, se va formando como una costra invisible. Con los años acumulas experiencias, pérdidas, enfermedades, decepciones, y si no sabes procesarlas, el resultado es que todo lo ves oscuro. El futuro te parece amenazante, el presente insuficiente y el pasado el único lugar seguro. Entonces cada conversación se llena de frases como: esto va de mal en peor, la vida ya no vale nada, seguro me enfermo, nadie me quiere. Esa actitud tiene dos consecuencias graves. La primera es que te envenena a ti mismo. La mente, cuando repite pensamientos negativos, empieza a creérselos y el cuerpo responde. Te enfermas más, te cansas más, pierdes motivación.
Es como si tu propio pensamiento cavara un pozo donde caes cada día más hondo. La segunda consecuencia es que alejas a los demás. Nadie quiere estar mucho tiempo con alguien que, sin importar lo que pase, siempre ve lo malo. Los hijos lo notan, los nietos lo notan, los amigos lo notan, y aunque sonrían con paciencia, por dentro piensan, ya no aguanto tanta queja, tanta oscuridad. Lo feo de la negatividad es que se disfraza de realismo. Muchos dicen, yo no soy negativo, soy realista. Pero ser realista no significa destruir la esperanza. Ser realista es reconocer lo bueno y lo malo, no solo lo malo. El pesimismo no es realismo, es un lente sucio que deforma la vida. Y cuando te acostumbras a mirar por ese lente, te convences de que no hay salida, de que todo está perdido. Eso mata lentamente la alegría de vivir. Conozco a personas mayores que, aún teniendo problemas graves de salud, conservan una chispa en la mirada. Se ríen de sí mismos, encuentran belleza en cosas simples, agradecen cada gesto de cariño. Y también conozco a otros que, teniendo buena salud, buena familia, un techo seguro, viven amargados, convencidos de que el mundo conspira contra ellos. ¿Cuál es la diferencia? La actitud. La negatividad no es un destino inevitable de la vejez, es una elección. Y sí, elegir otra mirada requiere esfuerzo, porque el cerebro se acostumbra a repetir los mismos pensamientos. Pero así como aprendiste a ser negativo, también puedes aprender a cultivar esperanza. No hablo de optimismo ingenuo, de fingir que todo es perfecto. Hablo de elegir conscientemente ver el otro lado de la moneda. En lugar de decir, ya estoy viejo, no sirvo para nada, puedes decir, he vivido mucho y todavía puedo aportar de otras maneras. En lugar de nadie me visita, puedes pensar, yo también puedo llamar, puedo invitar, puedo abrir la puerta. Cambiar el foco no borra las dificultades, pero sí ilumina caminos nuevos. Si hoy reconoces que la negatividad te ha atrapado, da un primer paso sencillo. Cada noche, antes de dormir, piensa en 3 cosas buenas que te pasaron durante el día, por pequeñas que sean. Ese ejercicio, si lo haces con constancia, empieza a limpiar el lente sucio de la mente. Y poco a poco, los demás también lo notarán. Te buscarán más, querrán conversar contigo, porque descubrirán que junto a ti hay luz, no solo sombras. La vejez no debería ser un rincón de amargura, sino un mirador desde el cual puedes contemplar la vida con sabiduría. Y la sabiduría no consiste en señalar lo malo todo el tiempo, sino en reconocerlo sin dejar de ver lo bello que aún late en el mundo y en ti. La sexta cosa fea que solemos hacer en la vejez y que todos notan, aunque callen para no incomodarte, es repetir una y otra vez las mismas historias. Es un hábito más común de lo que crees y aunque parece inofensivo puede cansar y hasta alejar a quienes te rodean. Todos tenemos recuerdos valiosos. La primera vez que viajaste solo, la historia de cómo conociste a tu pareja, la anécdota de un logro en tu juventud, aquel día difícil que lograste superar. Esos relatos son parte de tu identidad, son huellas de tu camino y está bien compartirlos. Pero cuando los repites en cada conversación, como si fueran un disco rayado, corres el riesgo de que los demás dejen de escucharte. ¿Tus nietos ya saben de memoria cómo fue tu servicio militar? ¿Tus hijos ya han escuchado 100 veces la historia de tu primer trabajo? ¿Tus amigos ya anticipan cada detalle de la anécdota del viaje que hiciste hace 30 años? Y aunque sonrían con paciencia, por dentro piensan otra vez lo mismo. El problema no es el recuerdo, sino la insistencia. Lo feo es convertir tu memoria en un repertorio fijo, sin espacio para nada nuevo. Cuando repites siempre las mismas anécdotas, das la impresión de que tu vida terminó hace décadas, como si ya no hubiera nada más interesante que contar. Y eso, inconscientemente, transmite resignación, estancamiento. Entiendo que la repetición a veces nace del miedo a olvidar. La vejez trae consigo fragilidad en la memoria, y repetir puede ser un intento inconsciente de retener lo vivido. Pero hay una diferencia entre recordar y vivir atrapado en el recuerdo. Si tu vida se reduce a contar una y otra vez lo mismo, no estás viviendo el presente. Estás refugiándote en un pasado que ya no vuelve. ¿Y cómo lo perciben los demás?
con cansancio. Aunque no lo digan, evitan prolongar las conversaciones contigo porque saben que terminarás contando las mismas escenas. Y eso duele, porque lo último que queremos en la vejez es sentirnos ignorados. ¿Qué puedes hacer? Lo primero es cultivar nuevas experiencias. Aunque tengas 60, 70 u 80 años, no necesitas grandes viajes ni aventuras extremas. Basta con aprender algo nuevo, leer un libro distinto, hacer una caminata por un lugar que nunca visitaste, inscribirte en un taller, conversar con alguien diferente. Cada vivencia fresca se convierte en una historia nueva que contar, y tus hijos y nietos lo notarán. Ya no eres la persona que siempre habla de lo mismo, sino alguien que sigue descubriendo el mundo. Lo segundo es aprender a escuchar más. Muchas veces repetimos historias porque no prestamos verdadera atención a lo que los demás comparten. Cuando empiezas a escuchar, a hacer preguntas, a interesarte genuinamente, descubres que la conversación no necesita girar siempre en torno a ti. La escucha abre puertas a temas nuevos y así no caes en la repetición automática. Por último, puedes darle un giro a tus recuerdos. En lugar de narrar la misma anécdota con las mismas palabras, agrega reflexiones, aprendizajes distintos. Por ejemplo, no cuentes solo cómo conseguiste tu primer empleo, sino cómo esa experiencia te enseñó a valorar la perseverancia. De esa manera, tu historia se transforma en un consejo vivo, no en una anécdota gastada. Recuerda esto: la memoria es un tesoro, pero no debe convertirse en cárcel. Quien se encierra en sus recuerdos pierde la capacidad de sorprender y de sorprenderse. Y la sorpresa es alimento para el alma, a cualquier edad. Así que pregúntate, ¿soy de los que siempre cuentan lo mismo? Si la respuesta es sí, no lo tomes como condena, sino como oportunidad. Hoy mismo puedes empezar a escribir nuevas páginas en tu vida, porque no importa los años que tengas, siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay una historia inédita que contar. En este punto, quiero detenerme un momento y regalarte una frase que no es mía, pero que encierra una gran verdad y puede iluminar este tema de la vejez con mucha fuerza. Es de Lewis, un escritor británico que supo hablar con sabiduría sobre la vida. Nunca eres demasiado viejo para fijarte otra meta o para soñar un nuevo sueño. Detente un instante en estas palabras. ¿Cuántas veces, al llegar a cierta edad, escuchamos o decimos frases como: ya no estoy para esas cosas, eso es para los jóvenes, a mi edad, ¿para qué intentarlo? Esa manera de pensar encierra una de las actitudes más tristes de la vejez. Creer que todo lo valioso quedó atrás, que ya no hay nada nuevo que descubrir, que el camino ya se cerró. Lo que Luis nos recuerda es exactamente lo contrario. La edad puede quitarte rapidez, fuerza física o memoria, pero nunca te quita la capacidad de soñar. El alma no envejece, los deseos no caducan, la curiosidad no tiene fecha de vencimiento. Y mientras sueñes, estás vivo de verdad. ¿Sabés qué ocurre cuando repites una y otra vez las mismas historias, como hablábamos en la parte anterior? Ocurre que renuncias a soñar cosas nuevas. Te encierras en lo que fue, como si tu vida se hubiera detenido en aquel momento, pero la frase de Lewis te abre otra perspectiva. No importa si tienes 50, 70 u 85 años, todavía puedes proponerte metas. No hablo de metas grandiosas ni de sueños imposibles, sino de pequeñas conquistas que llenen de sentido tu presente. Quizás tu meta ahora sea reconciliarte con un hijo con quien discutiste hace años. Quizás tu sueño sea aprender algo que siempre pospusiste: tocar guitarra, bailar tango, usar la computadora, viajar a un lugar cercano que nunca visitaste. Quizás tu objetivo sea tan simple como levantarte cada mañana con gratitud en lugar de con quejas. Eso ya es una meta, eso ya es un sueño que transforma la vida. Lo que esta frase nos enseña es que la vejez no debería vivirse como un muro, sino como un puente, no como un final, sino como un capítulo diferente. Sí, quizá más lento, más frágil, con más silencios, pero todavía lleno de posibilidades. Y cuando aceptas esto, tu mirada cambia.
dejas de repetir ya no puedo y empiezas a decir voy a intentarlo de otra manera. Además,